cómo fue el semestre pasado, cómo trabajaron con la profesora anterior y qué materia estaban viendo. A ver si alguien me puede responder esas preguntas. ¿Nadie? Entonces, vamos a comenzar con la clase. Profesora, Hola, ¿quién me habla por ahí? yo lo primero que vimos fue, no, o sea, no lo primero, pero reacciones ácido-base. Perdóneme vos, de Sí, no se Lewis preocupe. y Bronsted-Lowry y Ya. ¿cuál era el otro? Se me olvidó. Arrhenius. Sí, ese mismo. Y lo Ese último que vimos mismo. fue eso de reacciones buffer. Tuvimos que hacer un trabajo de creación de un jabón por saponificación. Ah, sí, había visto que la Miss les había dejado un trabajo. Espero que se los hayan enviado a ella para que luego veamos cómo es el tema de la evaluación. Sin embargo, agradezco mucho, Valentina, que me hayas contado en lo que iban. Ya, hoy día vamos a comenzar, por lo que ella nos comentó, ya habían terminado con esa unidad de ácido base, así que hoy día vamos a comenzar, perdón, con una nueva unidad, ¿ya? Obviamente, si tienen alguna duda o algo por el estilo, me pueden interrumpir dentro de la clase, y si no, ya los dejamos para el final, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Se ve, me imagino, la presentación. ¿Lo ven? Ahí sí. Entonces, como les había dicho, hoy día vamos a ver cinética química y como objetivo principal de esta clase vamos a conocer aspectos acerca de la cinética química. ¿Qué es lo que quiere explicar y qué es lo que nos quiere llevar a conocer esta rama de la química para comprender mejor qué es lo que pasa con las reacciones? ¿Ok? A modo introductorio, vamos a hablar acerca de qué es la cinética. Primero que todo, vamos a definir que la cinética química es un estudio de la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas y cómo es el mecanismo de reacción para que esto pase. Pero para poder entender cómo es la velocidad química o la cinética química, es necesario saber de qué depende, de qué valores o de qué unidades con qué unidades va a estar relacionadas. Si ustedes se fijan en la imagen, vamos a tener dos gráficos. El primero nos habla acerca de la variación del tiempo en el eje de las X y la variación de la distancia en el eje de las Y. Vamos aquí a poner el lapicito, la pluma, ¿cierto? Aquí tenemos el eje de las X, aquí tenemos el eje de la Y. Para este primer gráfico, ahí me están diciendo que a medida que pasa el tiempo, que está en horas, va aumentando la distancia. O sea, yo podría decir, si estoy caminando una hora, voy a recorrer una distancia X. Y si estoy caminando 2 horas, voy a recorrer el doble de distancia. Por lo tanto, matemáticamente, yo sé que ustedes son un curso matemático, pueden evidenciar que esta recta que nosotros vemos ahí es una respuesta de una variable directamente proporcional. A medida que más aumenta el tiempo, más distancia he caminado o me he desplazado. Sin embargo, eso sería muy físico, verlo de esa forma. Y como estamos en química, tenemos que ver qué es lo que pasa a medida que transcurre el tiempo en una reacción. Y es por eso que vamos a estudiar el gráfico que tenemos acá. El gráfico número 2, si lo vemos nosotros, nos vamos a dar cuenta que a medida que transcurre este tiempo, en minutos, por ejemplo, vemos a un tiempo 2, a un tiempo de 4, de 6, de 8 y de 10 minutos, va a ir variando el eje de las Y. En este caso, el eje de las Y ya no está relacionado con la distancia que yo estoy recorriendo, sino que introducimos un término absolutamente importante, que es aquel que nos habla de la concentración de las especies, que conocemos que se llama molaridad, ¿ya? La molaridad está directamente relacionada
con lo que es la cinética química. Por lo que podemos ver aquí, ya no es una respuesta directamente proporcional, sino que a medida que pasa el tiempo, algo va pasando con las concentraciones de estos productos o reactantes. Imaginemos entonces que tenemos una reacción de X para dar como producto I más Z. Lo que tenemos nosotros al principio es que tenemos una cierta concentración inicial de nuestro reactante X, el cual a medida que pasa el tiempo se va consumiendo. ¿Para qué? Para poder generar un producto denominado I y otro producto denominado Z. Ese es el propósito que tiene la cinética química, estudiar cómo es el comportamiento para pasar desde un reactante a un producto. Por lo tanto, a partir de las imágenes podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué información nos proporciona cada gráfico? Ya lo vimos en el primer ejemplo, que eran información de distancia en función del tiempo, y el segundo gráfico, que es el que nos importa en esta clase, es aquel que nos entrega la información de cómo varía la concentración en un instante de tiempo. Las variables que representa, molaridad en el eje de las Y, y tiempo en el eje de las X, como nuestra variable independiente. Por lo tanto, nos preguntan, ¿cómo definirías la velocidad a partir del gráfico 1? ¿De qué forma podríamos definirla? Eventualmente, sin ningún gran estudio, podríamos decir que la velocidad sería una relación existente entre la concentración y el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Ya? Por lo tanto, a partir de esto, vamos a estudiar qué es efectivamente y específicamente la velocidad química, ¿ya? Pero para poder conocer eso, tenemos que eventualmente definir a grandes rasgos que la cinética química siempre va a ser la rama de la química que estudia la velocidad de reacción y los mecanismos, como lo dije anteriormente. Sin embargo, es muy importante. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque gracias a este estudio de la cinética química que nos permite tener una información necesaria de cómo ocurre la velocidad o cómo es la velocidad de esta reacción química, nos va a permitir, obviamente, analizar muchos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Ustedes como buenos científicos van a saber propiamente que la cinética química es muy importante al momento de analizar la destrucción de la capa de ozono. Nosotros estamos viviendo obviamente un devastador escenario para el ecosistema, ya que nos rodea. Sin embargo, el estudio de esta cinética, de ver cuál es la tasa de cómo se está destruyendo esta capa de ozono, nos podría permitir eventualmente hacer posibles soluciones para evitar el deterioro, aunque estamos lejos de poder solucionarlo acabalidamente, es una de las aplicaciones que podríamos darlo. De la misma, o en esta misma actualidad, donde nos enfrentamos a una pandemia, son estas herramientas químicas las que nos podrían facilitar una posible vacuna, las cuales nos podrías decir, ¿cuánto tiempo demora este medicamento en hacer acción en nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo demoraría en que una posible vacuna nos creara el anticuerpo y dijeran, ya, la velocidad con la que actúa este medicamento para dar desde un reactante a un producto es tanto? Esa es una de las aplicaciones más importantes que podemos ver del estudio de la cinética química. Y por supuesto, muy relacionado acerca de los efectos de contaminación y lluvia ácida que podamos tener en la contaminación del medio ambiente, ¿ya? Una vez definido para qué nos sirve la cinética química y especificando que lo que más nos importa es la velocidad con la que ocurren estas reacciones, vamos a dar paso a conocer de qué forma vamos a construir una expresión matemática que nos ayude a calcular la velocidad de una reacción química. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, la velocidad de reacción siempre va a indicar la variación de concentración molar, es decir, la variable molaridad de los reactantes y productos en un intervalo de tiempo determinado. Como yo se los dije,
al inicio de la clase, siempre vamos a tener, ¿qué cosa? Un reactante para dar a un producto. Ojo, muchas veces podríamos tener reacciones donde un reactante se convierte en un producto, como por ejemplo acá, si yo les dijera que A se está convirtiendo en B, ¿es una reacción? Por supuesto que es una reacción, donde solamente un reactante se está convirtiendo en un producto. Como el otro ejemplo de abajo, tenemos A más B para dar a C más D. Sabemos que A más B son reactantes y C más D son productos, por lo tanto, dos reactantes están dando dos productos. También podríamos tener otro tipo de reacción, donde un producto diera la formación, o sea, donde un reactante, perdón, diera la formación de dos productos. Entonces, lo que especifica la velocidad de reacción es que yo quiero saber qué pasa con estos reactantes cuando van apareciendo estos productos, ¿ya? Siempre es necesario que ustedes comprendan y manejen la información de que por cada reactante que yo tenga, podría tener uno o más productos, o por cada dos reactantes podría tener, por ejemplo, si tengo A más B, para dar un producto C. No siempre la relación va a ser 1:1, sino que 1:2 o 2:1, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta velocidad de reacción siempre va a tener directa relación con la concentración molar que tengamos de las especies presentes, ¿ya? Para poder estudiar esto, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, que tiene como función explicar qué es lo que pasa químicamente en una reacción. Si ustedes se dan cuenta en el ejemplo que les presento, en el paso número 1, los reactivos van a ser una tableta efervescente más un vaso que tiene vinagre y agua. ¿Alguien quiere hablarme? No. Entonces, en el paso 1 podemos observar que tenemos los reactivos, como les decía, la tableta efervescente, el vinagre y el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero que estas dos especies o estas tres especies reaccionen, debo juntarlas físicamente. ¿A qué me refiero? Tomo la tableta y la sumerjo en este vaso que tiene agua con vinagre. Ese sería nuestro tiempo cero. Nuestro tiempo cero de reacción es cuando comienza la reacción. O sea, cuando yo junto estos reactantes y empiezo a estudiar qué es lo que ocurre con ellos. Cuando echo esta tableta dentro del vasito, con el líquido que ya les mencioné, ¿qué va a pasar? La tableta va a comenzar a reaccionar. En este caso, como tenemos una tableta efervescente, va a reaccionar con el vinagre y se va a producir una reacción de combustión. Recordar que la reacción de combustión es aquella que da como resultado o como producto el dióxido de carbono más oxígeno. Entonces, en este tiempo 2, o sea, en este paso 2, imaginemos que ya, vamos a borrar aquí, imaginemos que ya ha pasado una cierta cantidad de tiempo y vamos a decir que este es mi tiempo 5. ¿Sí? Arbitrariamente, solamente un ejemplo. Entonces, al tiempo 5, ¿qué es lo que pasó? Comenzaron estos reactantes a juntarse y comenzó a haber nuestro primer indicio de que se está formando un producto. ¿Qué producto? El dióxido de carbono. Por lo tanto, ya a partir de estos reactantes, que al principio cada uno por su parte era vinagre, agua y la sal efervescente, en este paso número 2 ya probablemente tengamos trazas de la tableta efervescente y también un reactante como el vinagre y el agua, pero además estamos en la formación del producto, es decir, uno de los productos más importantes en este caso de la reacción es el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que en el paso final la reacción termine. ¿Cuándo va a terminar la reacción? Cuando uno de los reactantes ya deje de existir como tal. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el paso número 1 la tableta de efervescente estaba completa. En el paso número 2, esta tableta se fue consumiendo. ¿Por qué se consumió? Porque quería generar un producto. Y en el paso número 3,
Lo que nosotros vamos a tener es el consumo total de ese soluto que se transformó en producto. Por lo tanto, desapareció un reactante y apareció, se formó el primer producto de la reacción, ¿ya? Entonces, para que nosotros matemáticamente podamos expresar esa variación de concentraciones, ¿ya? Tenemos que ocupar el concepto de velocidad promedio, ¿ya? Ya yo les dije hace unos minutos atrás que esta velocidad iba a tener directa relación con la concentración. Y aquí en este ejemplo lo podemos evidenciar. ¿Por qué? Porque fíjense, en la primera parte la tableta estaba completa, aquí ya se juntó con el agua, sin embargo aquí ya no tenemos nada de reactante. Por lo tanto, a partir de eso, vamos a obtener la siguiente expresión. La velocidad promedio va a ser una expresión matemática que nos va a permitir a nosotros saber cuál es la variación de concentración en un intervalo de tiempo determinado. Yo no podría decir que la velocidad va a ser constante en toda la reacción, porque como veíamos anteriormente, del paso 1 al paso 2, quizás se demoró un tiempo de 5 segundos, pero del paso 2 al paso 3, el tiempo podría haber sido, no sé, antojadizamente de 20 segundos. Entonces los intervalos de tiempo por cada paso de la reacción no son los mismos. Entonces la velocidad que tiene tampoco es constante a lo largo de toda la reacción. Quizás tenemos una reacción que es un poquito más lenta o un poquito más rápida. Y eso lo vamos a ver obviamente en clases posteriores donde estudiemos cuáles son los factores que afectan esta velocidad. Sin embargo, en primera instancia, lo que vamos a tener es que esta velocidad promedio va a ser la razón, el cociente entre la variación de la concentración. Recordar que esta variación es una variación de concentración molar, ¿ya? Y el tiempo transcurrido. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta expresión matemática? Nos dice que la velocidad promedio va a ir cambiando a medida que cambia la concentración de reactantes que yo tengo. Si tengo mucho reactante y es una reacción lenta, podríamos decir que la velocidad promedio, ¿cómo va a ser? De cómo se relacionan matemáticamente. Si aumenta la variación de concentración, la velocidad promedio también debería aumentar, porque son variables directamente proporcionales si nosotros mantenemos constante el tiempo transcurrido. Sin embargo, sabemos que todas son variables, por lo tanto, en cada intervalo de tiempo vamos a tener una velocidad promedio, y esta velocidad promedio va a tener unidades de medida. Las unidades de medida van a ser, ya sabemos que en el numerador tenemos variación de concentración molar, por lo tanto, arriba tendríamos molar, y abajo en el tiempo transcurrido, como son la mayoría de las reacciones químicas, ustedes van a aprender después ya en la universidad o en el laboratorio eventualmente, si nos podemos ver en el colegio, que son reacciones rápidas. Por lo tanto, yo tengo que ver en un tiempo acotado lo que ocurre. Vamos a tener reacciones que uno junta, no sé, tenemos agüita y un poquito de colorante, le echamos el colorante e inmediatamente, en los primeros segundos, vemos cómo este colorante capta todas las moléculas que están en el agua y las colora. Por lo tanto, siempre el tiempo transcurrido lo vamos a estudiar en segundos, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad promedio, su unidad de medida va a ser molaridad partido en segundos. M grande de molar y segundos, que es nuestra variable tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Chicos, si alguien me da un dedito o me dice cómo vamos. Eso. Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por tu dedito. Entonces, vamos a continuar y yo, así como les dije anteriormente, tenemos aquí el chat. A ver, voy a mirar el chat un poquito, que me está avisando que estaban hablando. Va bien, profe, bien, profe. Y aquí... No te preocupes, Valentina. Ahí me estaba escribiendo. Entonces, chicos, ya vamos a retomar ahí que me perdí un poquito en el chat. Sin embargo,
yo les conté, a medida del ejemplo anterior, que cuando nosotros viéramos la transformación de estos reactantes en producto, íbamos a tener el consumo de un reactivo para dar un producto. Sin embargo, ahí aparece otro concepto relacionado con la velocidad. Yo podría decir, chuta, tengo velocidades que son de aparición y de desaparición. ¿Quién desaparece? ¿Desaparece el producto? No. Quien desaparece es el reactante. El reactante es el que se está consumiendo para que nosotros podamos, obviamente, generar el producto que queremos de esa reacción química. A partir de eso, vamos a tener entonces la velocidad promedio. La velocidad promedio, que las que yo le hablé anteriormente, va a tener dos definiciones. Son definiciones que van así, hermanitas, una al ladito de la otra. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos estudiar esta velocidad si no tuviésemos la información necesaria de qué ocurre con todas las especies. Las especies, recordemos que van a ser los reactantes y los productos. Por lo tanto, la primera definición importante que yo les quiero entregar de esta velocidad promedio es la velocidad de desaparición. La velocidad de desaparición siempre nos va a entregar información acerca del consumo de reactante. Si nos vamos al ejemplo que les dije anteriormente, esta velocidad de desaparición nos va a decir cuánto reactante estoy consumiendo para generar un producto. Por lo tanto, si yo empiezo con una concentración, imagínense, algo muy concentrado, algo 0,5 molar, si pasa un instante de tiempo, no sé, de 5 segundos, si 0,5 molar era la concentración de mi reactante, cuando han pasado 5 segundos, ¿voy a tener más o menos reactante? Voy a tener menos. ¿Por qué? Porque está desapareciendo. Él empieza a transformarse, a mutar, a poder formar producto. Por lo tanto, si en el tiempo inicial tenía 0,5 molar, pasados los 5 segundos, nuestra concentración siempre va a ser menor. Imaginemos que disminuyó a 0,45 molar. ¿Sí? Entonces, como es una velocidad de consumo, siempre la vamos a denotar con el signo negativo. Cada vez que nosotros digamos, calcule la velocidad de desaparición de la siguiente reacción, tenemos que ponerle un signo negativo. ¿A qué? A esta variación de concentración en el tiempo. ¿Ya? Siempre es importante, chicos, que ustedes tengan claro que la variación de concentración se refiere a un estado final menos un estado inicial. Siempre vamos a estudiar en un intervalo de tiempo determinado. Por lo tanto, la variación va a estar dentro de ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Por consiguiente, vamos así a entender que la velocidad de desaparición tiene signo negativo y la velocidad de aparición, como yo les dije en que eran definiciones que iban juntitas, ya va a estar relacionada con el consumo de los reactivos, pero no nos va a interesar el consumo, sino que vamos a ver el otro lado de la reacción. Vamos a decir que la velocidad de aparición está relacionada con que están apareciendo mis productos. Ya se sacrificó este soluto para comenzar y empezó ahí la reacción. Sin embargo, ya tenemos nuestra finalidad. Recordar que las reacciones químicas siempre van a tener como objetivo generar un producto. ¿Generar un producto de qué? Que nos sea de interés, como una vacuna, como cualquier tipo de químico que tengamos en un laboratorio o según la reacción que nosotros tengamos de interés, ¿ya? Obviamente muchas veces no siempre la química es de gran complejidad. También podríamos tener reacciones sencillas como las que yo le hablaba acerca del colorante, o muchas veces algo para entretener a los niños, pintar sales. Hay un montón de aristas de la química que se puede aplicar en un laboratorio sencillo, ¿ya? Y espero que algún día nos podamos conocer y en el colegio podamos ahí dar rienda suelta a la imaginación, a poder crear, a ver estas reacciones, a poder calcular de manera experimental qué es la velocidad química. Entonces, esta velocidad de aparición, si sabíamos que la desaparición tenía un signo negativo, esta velocidad de aparición siempre su signo será positivo.
Imaginemos que yo al principio, en un tiempo cero, voy a tener una concentración de producto. ¿Voy a tener producto en un tiempo cero? Si recién, imaginemos en este tiempo de la tableta con, este ejemplo, perdón, de la tableta con el agüita y el vinagre. Yo no tenía producto. Por lo tanto, al tiempo cero, mi producto va a tener una concentración molar igual a cero. Sin embargo, cuando empiece a pasar este tiempo, pongámosle 5 segundos al igual que arriba, ya no voy a tener una concentración cero de producto, sino que poquito a poco se va a empezar a formar. Por lo tanto, ya no va a ser cero, sino que imaginemos que es una reacción lenta y va a ser 0,02 molar. Se dan cuenta que a partir de la desaparición de uno, comienza la aparición del otro. ¿Ya? Vamos entonces, la velocidad de reacción, para hacer un resumen. Uy, se ve media pixelada la imagen. Sin embargo, lo que quiero demostrar aquí es que los reactivos van a formar producto. Sin embargo, ¿a qué se refiere lo que tenemos acá? A la velocidad promedio. Esta tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque es de desaparición. Estoy consumiendo alguna cantidad de moles del reactante A para generar, o sea, para que aparezcan cierta concentración de B. Este triangulito yo creo que ustedes lo han visto muchas veces, y él hace relación a este intervalo de tiempo que yo le decía, a la variación que va a tener la concentración. Por lo tanto, cada vez que aparezca este delta, vamos a hacer la siguiente expresión matemática. Vamos a decir, imagínense, la concentración que tengamos de A en un intervalo de tiempo, perdón, aquí se me fue, en un intervalo de tiempo 2, menos la concentración de A en un intervalo de tiempo 1, pero todo esto tiene que ir entre paréntesis. ¿Por qué? Porque como el A es mi reactante, es una velocidad de consumo. ¿Dividido en qué? En un intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo va a corresponder al tiempo 2 menos el tiempo 1. Lo mismo ocurre para la formación de productos. Vamos a tener entonces la velocidad de formación de ¿qué? Del producto B. Por lo tanto, él ya no lleva paréntesis porque ya no está consumiéndose, él se está generando, no tiene signo negativo. Por lo tanto, la variación solo va a ser el producto B en un intervalo de tiempo 2 menos la concentración del producto B en un intervalo de tiempo 1 en una diferencia de tiempo en ese mismo intervalo. Ojo, cuando me refiero al intervalo 2 y al intervalo 1, no significa que sea segundo 1 y segundo 2, sino que solamente en dos intervalos de tiempo cualquiera. ¿Ya? Vamos a verla ahora, estamos bien. Entonces, a partir de esto, vamos a aplicar. Ya lo que quiero que hagamos es un ejercicio, lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Vamos a tomar cualquier intervalo de tiempo y vamos a calcular la velocidad promedio para la siguiente reacción. La siguiente reacción va a ser, se me olvidó ponerla ahí, va a ser A para dar un producto B. Una reacción de 1 es a 1. Las clases siguientes vamos a ver qué pasa cuando estas reacciones son, por ejemplo, que yo tuviese 2 moles de A para dar 1 mol de B. Tenemos que ahí también, obviamente, integrar todo lo que sabemos de estequiometría. Y si tenemos 2 moles de A, tenemos que saber cuántos moles de B están reaccionando, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo que vamos a hacer de manera muy fácil y ordenadita, para que no nos perdamos, vamos a calcular entonces la velocidad promedio. Si me están dando las concentraciones de A, ¿qué es lo que yo voy a obtener como resultado? Como yo tengo las concentraciones de A y A es mi reactante, lo que voy a calcular van a ser mis velocidades de desaparición, porque A se está consumiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 intervalos de tiempo. Por lo tanto, en todos esos intervalos de tiempo, nosotros podríamos calcular cuáles son sus velocidades respectivas. Vamos a hacer el ejercicio para el intervalo 1 y 2. ¿Ya? Entonces, imaginemos que vamos a calcular la velocidad de la reacción del intervalo 1-2. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Que como era de desaparición la velocidad, porque estamos viendo la concentración de A,
vamos a tener la diferencia de la concentración de A partido en un intervalo de tiempo. Como es de desaparición, debemos ponerle el signo menos. Por lo tanto, la velocidad, no le vamos a poner ahí el 1,2 para que no se vea tan desordenado. Vamos a abrir entonces esa expresión matemática y vamos a decir menos, paréntesis, la concentración de A en el intervalo 2 menos la concentración de A en el intervalo 1 dividido en un tiempo 2, el tiempo en el intervalo 2 menos el tiempo en el intervalo 1, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad va a ser, vamos a tener el menos afuera para poder realizar la expresión matemática y luego le cambiamos el signo. ¿Cuál es la concentración de A en el intervalo de tiempo 2? Vamos aquí y decimos, la concentración es 0,12. 0,12 molar, ¿sí? Menos la concentración de A en el intervalo de tiempo 1, que corresponde a 0,2. Entonces sería 0,2. Todo esto dividido en el intervalo de tiempo del tiempo 2 al tiempo 1, que sería 100 segundos para el tiempo 2 y 50 segundos para el tiempo 1. Por lo tanto, la velocidad sería menos. ¿Cuánto es 0,12 menos 0,2? Sería 0,08, pero en negativo, ¿sí? Porque el 0,2 es mayor que el 0,12. Y abajo tendríamos 100 menos 50, que sería 50. ¿Ya? Menos por menos sería entonces la velocidad de reacción, sería 0,08 dividido en 50. Y eso lo vamos a calcular inmediatamente, o si alguien me quiere decir cuál es la respuesta, tiene libertad de hacerlo. 0,08 dividido en 50 sería que nuestra velocidad de desaparición es de 0,0016. Pero hasta ahí, si nosotros eventualmente tuviésemos una evaluación, yo diría, perfectamente desarrollado. Sin embargo, a esa velocidad le falta el apellido. El apellido siempre van a ser las unidades de medida que tenga la unidad que nosotros estamos calculando, ¿ya? Por lo tanto, esta velocidad es 0,016, pero 0,16, ¿qué? Moles o molar sobre segundo. Ahí está la expresión completa para poder calcular la velocidad la velocidad promedio que tenemos de este reactivo A para dar el producto B. ¿Sí? De tarea quedará calcular la velocidad promedio para todos los otros intervalos, ¿ya? Así que podrían sacarle una fotito o eventualmente yo después lo subo al webclass para que vayan ejercitando en el cálculo de esta velocidad, ¿ya? Lo mismo se hace con los otros intervalos. Si ustedes quisieran calcular la velocidad promedio de en el intervalo 3 el intervalo 2, hacen la misma expresión, sin embargo, lo que va a ir cambiando van a ser estos datos. Chicos, ojo, estos datos se obtienen de medidas experimentales. Eventualmente nosotros los vamos a llegar y vamos a exponer la tabla con los datos. Sin embargo, si estuviéramos en un laboratorio, nosotros seríamos capaces de ir midiendo las concentraciones en un intervalo de tiempo para ir construyendo nuestra curva, ¿ya? Aquí había dejado una lámina en blanco para explicarles lo siguiente. Hay que fijarse que nosotros partimos la clase viendo cómo era el gráfico de la concentración respecto al tiempo. Entonces, imagínense que aquí tenemos una concentración molar, ¿ya? Una concentración molar que es 0,1, y acá es 0,2, y aquí es un tiempo 1, un tiempo 2 y un tiempo 3. Lo que va a pasar aquí es que si yo tengo una concentración de un reactivo A, imagínense que mi reacción es la misma que habíamos hecho anteriormente, ¿ya? Del reactivo A, ¿cómo va a ser? El reactivo A se va a ir consumiendo, por lo tanto, en un tiempo 0, él va a ir haciendo esto. Él va a ir disminuyendo en el tiempo. Sin embargo, nosotros quisiéramos ver cómo es el gráfico
para la aparición del reactante, o sea, para mi D, lo que nosotros vamos a tener es que en un tiempo cero no hay concentración, pero a medida que pasa el tiempo empieza a aumentar, porque mientras desaparece el reactante, se forma el producto. ¿Sí? Ese entonces es para el producto y ese es para el reactante. De todas formas, esto es parte de lo que vamos a ver en la próxima clase cuando estudiemos cómo son los órdenes de reacción, cómo van a ir ocurriendo, y cuando veamos la ley de velocidad integrada, por supuesto, y también le incluyamos a esta cinética química qué factores la pueden modificar. Por ejemplo, si estuviéramos en un laboratorio, ¿qué pasaría si nuestra temperatura ambiente fuera menor que la temperatura de reacción? ¿Qué pasaría si hay dos reactivos que no quieren reaccionar? ¿Cómo los podría yo impulsar? ¿Qué efecto tiene la concentración de los reactivos en las soluciones para poder dar estos productos? ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito, obviamente aquí les puse que la próxima clase íbamos a estudiar los factores que modificaban la velocidad. Si es que alguien tiene dudas, preguntas, algo que quisiera aportar a la clase, ya pueden hacerlo desde ahora. Así que vamos a dejar de compartir y voy a estar atenta al chat si es que alguien quisiera decirme algo. Daniela pone, se entendió súper bien. ¡Ah, qué bueno, Daniela! Me alegro muchísimo. Voy entonces a construir una pequeña guía, ya que vamos a ir desarrollando clase a clase para que vayamos soltando la manito. Y lo importante, obviamente, es que si no tienen... ¿Se entendió bien, profe, subir a esto web? Sí, el material no hay problema. Yo les subo la presentación para que ustedes tengan ahí el material. No, profe, gracias. Primera vez que entiendo. ¡Ay, qué lindos! Le entendí todo, me encantó su primera clase. Oh, y se pasaron, chicos. ¿Ya? Para mí esto también es muy importante. Estar aquí en el colegio de ustedes. Esta bienvenida muy linda que me dieron todos, que comentaron ahí. Así que, nada, yo les voy a ir subiendo el material, ¿ya? Profe, con respecto a la tarea, los intervalos van de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4. Excelente, Bárbara. Así mismo. Obviamente, yo les voy a subir una guía que no es para que la hagan toda, por si acaso, sino que va a ser una guía que vamos a ir dando como tarea, clase a clase, a medida que vayamos avanzando en los contenidos. ¿Ya? Así que, excelente. Profe, ¿cuál es su correo por si tenemos dudas? Me debería crear un correo entonces para ustedes específicamente. Me voy a crear un correo, chicos, y se los voy a hacer llegar. Los voy a adjuntar al final de este Power, les voy a poner el correo y se los subo al webclass y ustedes me envían dudas en el caso que las tengan o el avance de la tarea, ¿ya? Así que eso, gracias a ustedes por esta linda bienvenida. Son el primer curso ya al que le hago clase, así que espero ser un aporte para ustedes, cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿ya? Así que vamos a hacer un gran equipo de trabajo. Y muchas gracias a todos, chicos, ¿ya? ¿Se entendió eso del correo, cierto? A ver ahí si me responden. Vale, Díaz.